Dios les bendiga, amados hermanos. Sean bienvenidos a otro martes más de su programa Dios habla a su pueblo. Este es el último martes que vamos a estar transmitiendo. Ya próximamente vamos a estar con nuestros cultos normales en nuestra iglesia, los días martes a las 7 de la noche. Gracias por haber compartido con nosotros todo este tiempo. Vamos a ver qué es lo que Dios dice con respecto a este programa. A ver si continuamos, vamos a ponerlo en las manos del Señor, que sea Él dirigiéndonos como siempre nosotros como hijos de Dios hacemos, que es Dios quien nos dirige. Y tenemos la segunda parte del programa de la semana pasada, que fueron las debilidades que no nos permiten recibir bendición. Sabemos que Dios quiere bendecirnos, pero hay debilidades que nosotros tenemos que dejar para que Dios obre en nuestra vida. Así que quédese con nosotros, que es un tema muy bonito que el Señor nos ha regalado primero a nosotros para luego nosotros poder compartirlo con ustedes. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Es un placer para nosotros estar con ustedes un martes más. Gracias por habernos invitado a entrar a sus hogares para tomar esa tacita de café o de leche o de té o de chocolate y escuchar la palabra del Señor, ¿verdad?, en la comodidad de su hogar. Así que gracias por estar con nosotros y pues ha sido una bendición estar llevando estos programas a sus hogares, porque hemos aprendido, nosotros hemos crecido espiritualmente. Así que el Señor me les bendiga. Amén, que el Señor me les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos nuevamente a este programa, que sabemos que es de mucha bendición, como mencionaban mis hermanas, para nosotros primeramente y luego para ustedes que nos están sintonizando. Así es que probablemente hoy es el último programa, pero todo está en las manos del Señor y sabemos que todo lo que el Señor diga pues es de bendición para nosotros, para esta iglesia, para la congregación. Así que ahorita vamos a continuar con este tema tan bonito. Esperamos que sea de mucha bendición para ustedes. Amén. Y si ustedes recuerdan, si estuvieron pendientes el martes pasado, pues como siempre vamos a estar viendo nuestras redes sociales para ver que nos coméntenos sobre los temas que tocamos, hermanos. No sean tímidos, aquí estamos para ayudarnos los unos a los otros y para compartir esta palabra tan preciosa del Señor. El martes pasado veíamos que una de las debilidades que debemos quitarnos es la murmuración. Estuvimos hablando mucho sobre esto y decíamos que es hablar entre dientes del hermano o de la hermana y que trae maldición. El Señor castiga mucho este pecado tan tremendo, porque cuando hablamos del hermano no hablamos del hermano, sabe que estamos hablando de Dios. Y así lo decía Moisés. Él decía: ¿quiénes somos nosotros para que ustedes hablen de nosotros? Si de quien terminan hablando es de Dios y de la obra. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto, ser muy sabios, ser muy prudentes, y cuando alguien venga a querernos incitar para hablar, callémonos, hermano, y digámosle, dejémoslo todo en las manos del Señor, que sea Dios obrando, aunque nosotros estemos de acuerdo con lo que está diciendo el hermano o la hermana, pero no caigamos en estar murmurando de nadie, porque a Dios eso no le agrada. Eso es cierto, hermanos. A veces nosotros cometemos el error de poner oído a lo que no debemos, porque el enemigo es astuto y nosotros a veces pensamos que todas las personas que nos rodean son cristianas, y hay personas que no son cristianas, son lobas vestidos de oveja. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque el cristiano no murmura, el cristiano no anda juzgando, el cristiano está en leer la Biblia, en escuchar alabanzas, en poner predicaciones, y está al servicio del Señor. Así que miren lo que dice ahí en Ezequiel 20:10: los saqué pues de la tierra de Egipto y los llevé al desierto. ¿Quién nos lleva al desierto? ¿Quién nos sacó de la tierra de Egipto? Dios. No es el hombre, no es nadie. Nosotros tenemos que obedecer lo que el Señor nos dice a nosotros, y hay que tener temor, hermanos. A veces nosotros no respetamos, queremos ser absolutos, y ahí, ¿verdad?, cuando Dios dice algo, Dios pone un lineamiento, hay que seguirlo así como Él dice. Si el Señor dice camine, camino. Si Él dice marche, yo marcho. Si Él me dice corra, yo corro, ¿verdad? Pero todo lo lleva el Señor. El Señor es una persona muy ordenada, un ser muy ordenado, y nosotros tenemos que aprender mucho de Él. Y si Él a nosotros nos ha sacado de Egipto y a veces nos ha llevado al desierto, es porque Él quiere que nosotros aprendamos algo, que aprendamos a ser humildes, a ser sencillos, a ser esas personas que Dios quiere que trabajemos en la obra del Señor, como lo hizo Moisés. Así es, hermanos, y este tema era para terminar el martes pasado, pero en los dos primeros puntitos había tanto de qué hablar, porque son muchas cosas que tenemos que aprender cada uno de nosotros. Así que había muchas cosas que decir, muchas cosas que aprender,
Y el Señor quiere que nosotros vivamos siempre en ese ritmo, aprendiendo de Él, aprendiendo a ser mejores cristianos, no solamente decir que somos cristianos, sino que vivir como tales, que es una de las cosas que más nos cuesta. Y pues en los últimos días el Señor nos ha estado hablando de ser hacedores de su palabra, porque es una de las cosas que más difíciles de hacer. Predicar es bonito, pero hacer la voluntad del Señor, vivir esa palabra es lo que más cuesta. Y por eso nos quedamos en continuación, pero yo sé que el Señor tiene mucho más para hablar para nosotros en esta tarde. Amén. Y nos vamos a ir a la palabra, vamos a leer en Números, capítulo 14, vamos a leer del 20 al 23. Miren qué tremendo, y ahí el Señor nos exhorta en esta tarde para que nosotros no caigamos en esas debilidades que nos roban bendición y que pueden inclusive hasta que nos pase algo más tremendo que solamente un castigo del Señor. Dice que valoremos nuestra salvación, y parte de valorar nuestra salvación es querer hacer lo bueno y recto delante de Dios. En Números 14, versículo 20 dice: entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Anteriormente Moisés intercede por el pueblo. Moisés está pidiéndole a Dios que los perdone por todas las debilidades que han tenido a lo largo del recorrido de 2 años en el desierto. Y dice: mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, dice el Señor, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Tengamos cuidado de irritar al Señor, hermanos. Fíjense de que me llamaba mucho la atención que dice que me han tentado ya 10 veces. ¿Y cómo tentó el pueblo de Israel? Y ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestra barba en remojo. Una de las tentaciones, saqué las 10 tentaciones que hizo el pueblo de Israel para con Dios. Y si gustan anoten las citas bíblicas. La primera es en Éxodo 15:24, que ya lo vimos anteriormente, pero vamos a remarcarlas, vamos a reiterarlas. En Éxodo 15:24 dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Recién habían pasado el Mar Rojo, recién había el Señor hecho grandes maravillas en Egipto, había hecho grandes milagros, y por eso dice en Números 14:22 que vieron las maravillas de Dios, los milagros que Dios habían hecho, como inclusive acababan de pasar el mar en seco, y como empezaron a murmurar de que no tenían agua, de que se iban a morir de sed. Si sabían el Dios Todopoderoso en quien que los protegía, que los guardaba, que una nube iba de día y una columna de fuego de noche, veían todas esas maravillas y sin embargo empezaron a murmurar y el Señor se enojó. Y eso es algo que nosotros no tenemos que buscar la ira del Señor. Dice que la ira de Dios viene para los hijos de desobediencia, y ahí nosotros tenemos que mejorar en eso, hermanos. No tentemos a Dios. Dios es misericordioso, pero también es fuego consumidor. Dice que caer en las manos de un Dios vivo es algo muy tremendo. Así es que reflexionemos y hagamos las cosas bien delante de Dios. Hay que meditar, hermano, en todo lo que nos dice la palabra, y nosotros a veces decimos, en aquellos tiempos, aquellos hombres, aquellas mujeres, pero en nuestra vida también, ¿verdad? Pasamos un desierto, en nuestra vida también necesitamos esa agua, necesitamos ese maná, en nuestra vida siempre vamos a necesitar de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros es de leer la Biblia y pedirle al Señor que Él nos dé esa sabiduría y ese entendimiento para ponerla por obra, porque a veces nosotros, como decía mi hermana Cori, podemos leer la Biblia de pasta a pasta, pero si nosotros no obramos, si nosotros no cambiamos, de nada nos sirve, ¿verdad? Lo que queremos es que usted aprenda de la palabra humildemente, y que todo lo que debe de cambiar en su vida, que lo cambie, para que salga de ese desierto, para que ese maná caiga, para que esa agüita abunde en su hogar, para que usted tenga todas las bendiciones que el Señor quiere que nosotros tengamos en nuestros hogares. Fíjese que ahí dice en Nehemías 9:15, mire lo que dice:
les diste pan del cielo en su hambre, y en la sed le sacaste agua de las peñas. Miren, ¿de dónde salió el maná? Venía del cielo. Y dice que todos los días en la mañana, por la mañana, ellos tenían que buscar ese maná. Yo cuando estaba leyendo esto, yo me reía, porque yo decía, bueno, yo no hubiera agarrado maná a la hora que a veces me levanto. Si estas mujeres y estos hombres se levantaban temprano a poder recoger esa bendición, y nosotros a veces, ¿verdad? Las personas que hoy les ha cambiado ese descansar, ese dormir, que se van levantando a las 8:30, y el Señor dice que se levantaban temprano a recoger esa bendición y que no podían guardar, dice el Señor, ese maná para el siguiente día porque se engusanaba. ¿A cuántos de nosotros se nos engusana algo porque no somos obedientes al Señor? Porque queremos guardar, ¿verdad? Guardar. Y eso no debe de ser así. Cuando nosotros tenemos ahora, en esta fecha que hemos estado, de esta pandemia, es de dar. ¿A cuántos se les ha engusanado la comida porque la quieren solo para ellos? No tienen ese corazón dadivoso de darle a los demás. Hermano, mire, a mí me llegaron estas lechitas, estas libras de azúcar, de frijoles, a compartir con los hermanos, ¿verdad? Para que tenga esa bendición. Fíjese que entre uno más da, el Señor más le da bendiciones a uno, pero amén. Cuando usted, hermano, lo da de corazón, no diciendo voy a dar una bolsa de sal para que me den 3 o una bolsa de azúcar para que me den 4, no, entonces ahí el Señor no va a obrar, porque usted ya va de malilla, de pícaro, no, tiene que obrar de corazón, ¿verdad? Tiene que obrar con esa humildad y esa sencillez que el Señor quiere que nosotros tengamos para recibir siempre ese maná. Mire que decía que Dios les daba a ellos todo lo que necesitaban. ¿Sabe qué? Se acostumbraron a depender de Dios y se acostumbraron a quejarse. Se acostumbraron, ¿por qué? Porque allá en Egipto, aunque no tenían todo, pero se conformaban con el pedacito de pan que se les daba y el agua que se tomaban. A eso estaban acostumbrados, y es que nosotros en nuestra vida nos acostumbramos a vivir una vida miserable, a vivir o querer decir voy a pasar al cielo aunque sea raspadito. No, hay que pedirle al Señor que Él quite todas esas vendas de nuestra vida para poder ser bendecidos. Así es, y fíjense que ahí entramos también en algo, en un error muy grande que cometemos, que es la de ser desobedientes. Ya decía mi hermana de que a veces tenemos algo en abundancia y el Señor, y no damos, y Él no es algo que el Señor nos va a decir vaya a darle a esta persona, sino que lo sentimos en nuestro corazón y no lo hacemos. Y a veces cuando uno siente algo en su corazón y no lo hace, está siendo desobediente con el Señor. No es solamente que el Señor le va a venir a decir en voz audible, mire, tiene que hacer esto, irse por aquí o por allá, sino que hay cosas que el Señor pone el sentir y tenemos que ser obedientes a ese llamado. Dice en Deuteronomio 5:33, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Como decía mi hermana Magdalena, a veces pasamos raspaditos al cielo, y el Señor quiere que no pasemos así, sino que todo el tiempo la voluntad del Señor va a ser que estemos bendecidos de una manera muy grande como hijos del Rey que somos nosotros. No es que pasar raspaditos, no es que ser cristianos mediocres o a medias, sino que siempre estar en abundancia, en bendición de parte del Señor, y va a depender de nosotros cómo estemos actuando, si hemos sido obedientes a la voz del Señor. Muchas veces caemos en esa situación y hacemos lo que nosotros queremos y no lo que el Señor quiere que hagamos, y es necesario que nosotros volvamos al llamado del Señor. A veces ahorita probablemente estamos en una situación en la que sabemos a dónde tenemos que estar, cuál es nuestro lugar de bendición, nuestra casa de oración, y muchos probablemente ya no van a llegar, van a estar siendo desobedientes a ese llamado que el Señor ya les había hecho. Tenemos simplemente que regresar ahí donde el Señor nos ha llamado, donde hemos sido de bendición, donde ha habido mucha bendición para nosotros, para nuestra familia. Y el ser desobedientes, dice acá, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Todo el camino es todo, no es solamente allá en la iglesia, sino que también ahorita es momento de tomar nuestras decisiones y ponernos a pensar a dónde el Señor nos ha llamado, a dónde el Señor nos tiene sirviendo, y tenemos que hacer todas estas cosas para que, así como dice la palabra, nos vaya bien. A veces no entendemos por qué todo nos sale mal,
pero hay algo que estamos siendo desobedientes al Señor y tenemos que recapacitar, que reflexionar qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que estamos haciendo que el Señor no le agrada, en qué área de nuestra vida no estamos siendo obedientes con el Señor. Entonces hay muchas cosas que hablar, que decir, pero como ya les decía también, el Señor últimamente nos está diciendo que seamos hacedores de su palabra, y no es solamente, saben que para llevar esas transmisiones no es así de sencillo. A veces puede ver en poco un programa como este, un programa que tal vez se ve sencillo, pero no, el Señor nos ha hecho, es que las personas que nos toca predicar o transmitir algo, el Señor nos hace pasar situaciones porque tenemos que vivir la palabra, no solo venir a inventar aquí, no solamente venir a decir, miren, a esto y esto, porque hablar es bien fácil, pero el Señor nos hace vivir cosas para que nosotros realmente estemos viviendo lo que estamos hablando, estemos viviendo su palabra, ser hacedores de su palabra, como dice acá en Santiago 1:22, dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. A veces vivimos engañados y nos gusta predicar y nos gusta dar consejos. Hay gente que le gusta dar muchos consejos, pero estamos siendo engañados y no estamos viviendo la palabra. Tenemos que ser esas personas que están viviendo realmente la palabra, ser los cristianos que el Señor quiere que seamos, ya no de mentiritas, ya no solo de apariencia, ya no solo de predicar, sino que realmente ser esos cristianos que están viviendo la palabra de verdad. Amén. ¿Y qué dice el Señor de nosotros? Si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, preguntémonos, ¿qué dice el Señor de mí? ¿Qué dice el Señor de mis acciones, de mis sentimientos, de mis pensamientos? Porque miren, en Números 14:11 dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Acaso dice el Señor, hasta cuándo me ha de irritar? Y pongámonos el nombre nosotros cuando hacemos las cosas mal. De las 10 debilidades que tuvo el pueblo de Israel, murmuraron, en 2 ocasiones murmuraron, una por falta de agua, otra por falta de comida. Pelearon contra Moisés por falta de agua también. Eso lo vemos, lea el Éxodo y lea Números. Y también hicieron becerro de oro. ¿Se acuerdan cuando Moisés subió al monte Sinaí a que le dieran la ley? Ellos desesperados porque pensaron que ya no iba a llegar, vienen y empiezan a pedirle a Aarón que les haga un becerro de oro, en vez de estar poniéndose a cuentas con el Señor. Y a veces nosotros eso hacemos, idolatramos alguna cosa que tenemos en la casa, idolatramos un videojuego, idolatramos el Facebook, que no lo utilizamos para lo bueno, para lo que Dios nos manda a utilizar estas herramientas tan bonitas. Y tenemos que ver que nosotros fallamos, así como el pueblo de Israel falló, pero que no nos diga el Señor el día de mañana que no vamos a ver nuestra tierra prometida. ¿Y cuál es nuestra tierra prometida, hermanos? ¿Dónde fue el Señor Jesús a preparar nuestra morada? Pues esa es nuestra tierra prometida. Tengamos mucho cuidado de no caer en estos pecados que a veces lo vemos insignificante, no le damos muchas veces la importancia que tiene y estamos cayendo en ello, y estamos cayendo en la desobediencia, y el Señor nos dice, esperen, ya pónganle un alto. Me gustaba que el Señor el día domingo nos decía, ya va 2 domingos, el domingo anterior y este domingo, nos dijo que tenemos que reconciliarnos, y dijo que todos, ahí desde el más hasta desde el que tiene mayor cargo hasta que el que no tiene cargos, tenemos que reconciliarnos con el Señor. Este domingo que viene se va a hacer un llamado al arrepentimiento, porque pecamos, hermanos, y el Señor quiere que lo reconozcamos. No somos perfectos, no somos santos, pero el Señor quiere que busquemos esa santidad, que nos apartemos más para Él, para que Él obre en nuestra vida. Ya estamos al final de los tiempos, estamos la venida del Señor está a las puertas, y por eso es que el Señor nos está hablando mucho de que no continuemos con los mismos pecados, que nos arrepintamos, porque este pueblo no se arrepintió. Inclusive usted sigue leyendo en los próximos capítulos, después de que el Señor les sentencia a vivir 40 años en el desierto, siguen haciendo las cosas como ellos quieren. No sigamos haciendo las cosas como nosotros queremos, hagamos la voluntad de Dios, que ya está estipulado, ya está, Él ya dijo cómo se tienen que hacer las cosas. No sigamos altercando con Dios, ni murmurando, ni estemos inconformes. Ellos se quejaban porque se les antojó carne y que solo maná veían.
por todo se quejaban, no valoraban lo que tenían. Valoremos lo que Dios nos da y valoremos, y si estamos en prueba, dice que nos gocemos la palabra, no que estemos ahí todos deprimidos porque estamos en prueba, no, gocémonos si estamos en prueba porque Dios está obrando en nuestra vida, Él está cambiando algo de nosotros, y por eso son las pruebas, por eso son los procesos, para que Dios obre, para que Dios cambie, para que Dios limpie. Dice de que si estamos dando frutos, Él nos va a podar, y la poda es dolorosa. Tenemos que pasar ese desierto, tenemos que pasar esas situaciones, esas guerras espirituales que atravesaron el pueblo de Israel. Nada más que aquí las atravesaban físicas, nosotros las pasamos espirituales. Nada menos mi hermana Cori estaba con su dolor de dedo, y ella decía que era un proceso y una prueba del Señor para ver si también le damos la gloria cuando estamos mal. Si el Señor no dice que vamos a estar en un mundo lleno de felicidad, se dice que aflicciones vienen para los justos. Dice que en mi angustia yo le clamé, decía el salmista. O sea, no la vamos a pasar bonito, ya quitémonos de la mente que el Señor nos va a solucionar todos los problemas. Sí es cierto, nos va a dar fortaleza, nos va a levantar, nos va a restaurar, pero nosotros tenemos que acercarnos a Él para que eso suceda. Y dice que al soberbio lo ve de lejos, al que no hace la voluntad de Él los ve de lejos y los entrega a los enemigos. Tengamos plena conciencia de que si nosotros estamos haciendo algo malo, el juicio de Dios viene a nuestra vida, y lo estamos viendo a nivel mundial. Este juicio que acabamos de pasar no ha sido sencillo, nunca habíamos visto tal cosa, nunca se había visto tal cosa, y eso es una advertencia de saber que ya estamos en los últimos tiempos y que ya es hora de no jugar al cristianismo, es hora de vivirlo, es hora de tener esa relación que Dios quiere que tengamos con Él. Amén, así es, la palabra, una buena comunicación, una buena relación con nuestro Padre. Miren las quejas que tenían los hijos del Señor. Ojalá no hubiéramos muerto en Egipto. Mire cuántas veces dice usted, ay, ojalá me hubiera muerto en el mundo, yo era más feliz allá, ahora aquí solo vengo a sufrir y a sufrir. ¿Por qué? Por desobediente. Y acuérdese que usted debe de pagar hasta lo último que ha hecho. Si usted le ha robado una lágrima a su mamá, le ha contestado mal a su padre, no ha sido un buen hijo, una buena hija, una buena esposa, un buen esposo, Señor todito se fija. Y Él no nos deja pasar nada a los que somos hijos, ¿verdad? A los que no son hijos, pues ahí los deja hacer lo que ellos quieran. Pero a los que son hijos, el Señor rapidito viene y nos dice, no están bien acá donde están, los voy a poner acá y a castigarnos porque nos lo merecemos, porque tenemos un Padre y ese Padre es muy especial. Mire lo que dice ahí en el Salmo 105, 40, pidieron e hicieron venir codornices y los sació de pan del cielo. Mire, le dio las codornices. En España es un platillo delicioso, las codornices, y dicen que las codornices no eran grandes, sí, como que eran pollitos, pero eran deliciosas. O sea que Dios, en todo lo que le dio a sus hijos, Él no le daba lo peor, le daba lo mejor, lo bendecía. Y a veces nosotros le pedimos al Señor muchas cosas, pero no le queremos dar al Señor de corazón nuestra vida. Siempre estamos pendientes de las cosas materiales, siempre estamos pendientes de los vecinos, siempre estamos pendientes de lo que la otra persona vive. Y por eso usted, hermana o hermana, no es feliz, porque está pendiente de la vida del otro, de las bendiciones del otro. ¿Por qué usted no trabaja para tener sus bendiciones? El Señor la va a colmar y la va a admirar, la va a dejar admirada. Fíjese que yo tengo 2 hijos. Y yo me admiro mucho porque el carácter de ellos es diferente. Y el uno, rapidito le llegan las bendiciones porque es muy dulce a la hora de pedir las cosas, y cuando se ha equivocado, sabe que se ha equivocado y se doblega. Entonces esos son los hijos que rapidito tienen bendición. Pero tengo el otro, que es más enojado, que tiene un carácter fuerte, que él sabe que se ha equivocado, pero se llena de ira, de enojo y se encapricha. Entonces le digo yo, no vas a recibir las bendiciones hasta que te doblegues. Y es ahí donde el Señor quiere que nosotros cambiemos, que seamos esos hijos verdaderos, esos hijos llenos de amor para nuestro Padre y para con los demás. De nada nos sirve a veces nosotros decir que somos cristianos, hermanos, si no lo demostramos, si no hacemos lo que Dios quiere que hagamos en realidad. Ser esos hijos obedientes en todo. Mire la otra palabra que decía en la otra queja. ¿Para qué nos trajo el desierto? Y usted a veces está diciendo, yo, ¿por qué estoy en el desierto? Y a mí, ¿por qué me hace falta todo? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué me siento así? El Señor está haciendo un trato con usted, y cuando usted se siente en el desierto, siente su corazón vacío, ese no lo va a llenar ni hombre ni mujer
ni objeto, ni nada. Solamente lo va a llenar el Señor y él le va a quitar ese desierto. Ese es uno de los desiertos, porque hay muchos desiertos en nuestras vidas, hermanos, que solamente usted sabe cuál es el suyo. Yo sé cuáles han sido los míos y le he pedido al Señor para que quite ese desierto, para que yo me sienta bien. Mire otra, tenemos sed, le decían. ¿Y a quién iban a decirle? A Moisés. A él le achacaban todo. Tenemos hambre, queremos carne. Entonces el Señor a veces a nosotros nos pide que seamos esas personas que nos permitamos guiar. Yo decía, Moisés, y los que hemos leído esta parte de la historia, sabemos que Moisés fue un hombre muy humilde. Una característica de él era ser humilde, ser sencillo, a pesar de que había sido criado en la mejor familia. El hijo del rey, el hijo de la princesa, y no era sencillo, había tenido sus mejores estudios. Yo me imagino que ese hombre hablaba bien, correcto, tenía esa educación que a veces a uno le agrada de las personas, porque a veces nosotros somos insensatos, pero ese hombre yo creo y veo en la Biblia que fue sensato, pero de eso él no decía, bueno, yo fui príncipe, ¿cómo me voy a meter con esto? ¿Cómo me voy a dejar yo guiar por Yetro, que era el suegro? Y él dejó que lo aconsejara, y eso fue parte de la bendición de ese liderazgo, cuando él no abrió su boca, sino que le permitió a su hermano Aarón abrir su boca para que lo guiara, para que lo respaldara, para que lo apoyara, para no estar solo en la obra del Señor. Esa fue una parte de esa humildad de él, cuando él permitió que Joab fueran los ojos de él y lo guiaran y lo llevaran y le dijeran, mira, hemos visto esto y lo otro. Y a veces nosotros nos creemos más, y mira, este hombre permitió que todos le ayudaran cuando Josué lo puso él en el liderazgo y lo mandó a hacer algo que él quería que hiciera, y este Josué lo hizo correctamente y fue el sucesor de él. Hay mucha vida que contar de este Moisés, porque yo le digo al Señor, si no hubieras escogido a este hombre, a Moisés, ese pueblo hubiera ido a la deriva. Se hubiera encontrado con un Aarón que era caprichoso, que era enojado, que todo reclamaba, que todo murmuraba al inicio, pero cuando Dios quitó esa venda de Aarón y le permitió trabajar con su hermano, fueron de bendición y trabajaron. Toda la familia trabajó. Entonces, vea bien, nosotros a veces nos debemos dejar de guiar por Dios. Ahí estuvo la mamá, el papá, los hermanos, la hermana, trabajando al servicio del Señor. A veces el enemigo es astuto, pero nosotros debemos de conocer las veredas al enemigo y estar orando los unos por los otros, por lo que el Señor a nosotros nos decía que estuviéramos orando los unos por los otros. Amén. Y es en esos desiertos, como decía mi hermana Magdalena, en los que nosotros buscamos de todo corazón al Señor, cuando nos sentimos ya con una desesperación grande, y a veces el Señor por eso permite que pasen cosas. Ya hablaba mi hermana Xochitl de lo que a mí me ha estado pasando, y vieran cómo he orado, hermano. Quizás el Señor me había visto que no había tenido ya esas oraciones de verdad con el Señor, esas oraciones tan bonitas en las que uno puede sentir la presencia del Señor, que escasamente las hacemos porque tenemos a veces aquí los días, que todos los días oramos y leemos, pero son oraciones las normales, se podría decir, pero hay otras de clamor, esas bonitas, donde uno siente realmente la presencia del Señor, cuando uno lo hace a solas. Esas son mis oraciones preferidas, y tanto es así que casi no las hago, fíjense, pero el Señor ahora me ha tenido de una manera tan especial. Yo sé cómo he pasado, yo me iba para mi cuarto a llorar, porque era un dolor tremendo, un dolor espantoso que no se lo deseo, pero ni a mi peor enemigo, que no tengo, pero no se lo deseo a nadie, hermano, pero he llorado pidiéndole al Señor que tenga misericordia de mí, que ya. Y se me venía a la mente esta palabra donde dice, me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, y qué tremendo es sentirse así. Y el Señor está ahí con uno, porque el Señor me decía, aquí estoy, yo estoy en los momentos más difíciles de tu vida, yo estoy ahí, y me lo predican, y hablamos nosotros incluso en estos programas de que en las situaciones difíciles ahí está el Señor, pero en esos momentos uno siente que no está. Uno siente que le clama, le pide y no contesta, y siente que no está ahí, pero esa es la manera que el Señor ha utilizado para que yo esté clamando realmente al Señor, sintiendo su presencia, y yo he visto su mano poderosa. Hay días que en el momentito yo he sentido
el descanso en ese dolor, pero el Señor permite esas cosas para enseñarnos y volvernos a ese camino. A veces nosotros nos descarriamos, no es que andemos cometiendo pecados, pero siempre andamos pecando, ¿verdad? Pero no es que andemos deliberadamente haciéndolo, pero a veces nos desligamos de lo que tenemos que hacer por estar en otros afanes. Y el Señor, hermanos, quiere mantenernos creciendo en su fe, quiere que siempre estemos en esa misma sintonía. Y a veces, fíjese que Él lo hace limitando nuestras acciones. Él quiere, por eso a veces, fíjense que se siente en la iglesia como que, porque hay un ritmo de trabajo bastante fuerte, ¿verdad? Pero ya vamos para ahí de regreso. Entonces había ese ritmo tan fuerte de trabajo y nos mantenía el Señor así ocupados para que no estemos pensando en tonterías. Porque Él quiere que nosotros estemos en esa sintonía, creciendo siempre en la fe. Y no quiero caer mal, pero es lo que traía. Y Él pone unas acciones y nos ordena que obedezcamos ciertas leyes y principios y que Él ha dispuesto para nuestro bien. Y lo ha puesto así en general, pero también tenemos un lugar donde nosotros nos estamos congregando, donde hay estatutos, donde hay principios que tenemos que obedecer, porque no es al hombre que vamos a obedecer, sino que, no es esos principios, sino lo que el Señor ha puesto en el sentir del hermano Víctor, que es la persona que Él ha puesto en ese lugar. Y a veces lo que nosotros hacemos es mucho ver al hombre y vemos de quién viene el consejo, de quién viene la dirección, de quién viene la indicación, y no vemos que es una persona puesta por el Señor. Y eso es lo que cuesta muchas veces, y caemos en esa rebeldía, caemos en esa situación de que yo puedo hacer algunas cosas, pero no todo, porque no estoy de acuerdo, sino que algunas de las cosas, pero tenemos que ser obedientes, tenemos que mantenernos fieles a esos estatutos, esas cosas que el Señor pone, porque son puestos por esa persona que el Señor ha puesto en ese lugar. Así que hay cosas que tenemos que obedecer y tenemos que acatar, aunque probablemente no estemos de todo de acuerdo, pero hay que hacerlo, porque fíjense que a veces nos queremos como desligar de esas situaciones, y la rebeldía, eso nos lleva a la rebeldía. Y no tenemos que ser así, porque vamos a vivir consecuencias tremendas. Y es difícil vivir las consecuencias de ser rebelde a lo que el Señor ha puesto para nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros estar pendientes de todas esas cosas. Tenemos lineamientos, así como obedecemos las autoridades terrenales, pues tenemos un lugar pequeñito ahí, pero que también tiene directrices, que tiene principios a los que tenemos que obedecer. Amén. En lo Amén. que hermana Coria hablaba, me recordaba y me llevaba la historia. Nuestra iglesia, gracias a Dios, cumplió 16 años, y yo recordaba a ciertos hermanos que han estado en las células. Si la hermana me está viendo o el hermano me está escuchando, se va a acordar, y lo platicamos con ellos. Teníamos una célula, yo era supervisora de esa célula, y llegaba el hermano y me decía: mira, hermana, es que la hermana no me hace caso, yo soy su líder, no me hace caso. Y yo le digo: hermana, esto, y ella me decía, yo le decía blanco, ella me decía negro, yo le decía negro, y ella me decía blanco. Si yo le decía vamos a la derecha, iba a la izquierda, y no me quiere obedecer, me decía. Y yo le decía al hermano: tenga paciencia. Pero también a él le dije, ¿se acuerda cuando el hermano Víctor a usted le decía: hermano, vaya por este camino, vaya hacia la derecha, y usted se iba a la izquierda? Le decía: sí, hermana. Pues entonces, ¿verdad que todo se paga en esta vida? Le dije yo. Entonces él me decía: sí, hermana, mire, tan pequeña la célula, y el hermano Víctor tiene la obra, y yo no sé cómo el hermano hace, porque es puesto por el Señor, le decía yo. Cuando la hermana que estaba trabajando con él le tocó que ser líder de una célula, ella también pagó lo que ella había hecho con su líder. Venía ella y le decía al hermano Víctor: es que mire, hermano Víctor, yo estoy la líder de la célula, y la persona que usted me ha dejado ahí que me ayude no me hace caso, ni la anfitriona. Y yo me dio risa, porque y lo mismo que le dije al hermano, le dije: ¿se acuerda cuando usted trabajaba con el hermano X y usted no le obedecía? Entonces el Señor nos hace a nosotros que entendamos de esa manera que debemos de aprender a ser obedientes, aunque la persona, hermanos, que esté liderando sea muy sencilla, muy humilde, o sea tosca, o sea como sea, pero si Dios, o se equivoque, porque en este mundo todos nos equivocamos, si Dios la ha puesto, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Respetar. Entonces es lo que yo le decía de Moisés, pero voy a dejar a la hermana Xochitl para que ella continúe.
Amén, sí, es muy cierto, hermana Cori, no se preocupe, es porque estuvimos hablando de algo antes del programa, pero ese es otro tema, es muy diferente. Y lo que dice mi hermana Magdalena, me gustaba lo que ella mencionaba de Moisés, se dejaba dirigir, era tan humilde, me gusta que la palabra dice que no ha habido siervo tan humilde como Moisés, que se dejaba dirigir, venía Jetro y él se apoyaba en los consejos de Jetro porque sabía que era un hombre más sabio. El hermano Víctor en su momento con mi papá, él atendía mucho lo que el papá le decía, él tenía mucho respeto de las opiniones, al igual que de su esposa, de mi madre, de nosotros como familia. Él es muy dado a sentémonos y miren qué piensan de eso. Y eso le ayuda mucho al hermano Víctor para que esta obra crezca, para que esta obra vaya en una dirección correcta, bajo la voluntad del Señor. Y el apoyarse no es motivo de debilidad o sinónimo de debilidad de un líder. Todo lo contrario, si Dios pone un equipo para que se trabaje con ese equipo, Dios no pone líderes orquesta que hace esto, hace lo otro, no, Dios pone gente a la par del líder para que vayan jalando la carreta. Una golondrina no hace verano, tenemos que trabajar todos y el que no quiere trabajar como equipo, pues el Señor se encarga. Nada menos el domingo dijo que viene reestructuración para la iglesia, vienen cambios. Amén. Y el que no está haciendo bien las cosas, lo lamento, pero lo que uno siembra cosecha, y ahí es de que si todavía no se ha arrepentido, arrepiéntase, que Dios puede tener misericordia y no cambiarlo como está propuesto ya por el Señor. Tenemos que aprender a trabajar en equipo, tenemos que aprender a ser humildes, tenemos que aprender a que yo no lo puedo hacer todo, y reconocer las virtudes de los demás, y a veces eso no lo tiene, y eso yo le admiro al hermano Víctor, que él sí puede reconocer las virtudes, él no tiene temor de que le quiten el puesto. Y cuánto líder hay que tiene miedo que le quiten el puesto, y si ya ve brillar a un hermanito, ya mejor trata de ver cómo le pone la pata para que se caiga, en vez de decirle, hermano, usted puede hacer esto, ayúdeme, y apoyarse, y va a crecer más el ministerio. Pero ¿qué vemos? Que los ministerios decaen porque los líderes tienen miedo de que otro que puede más que él venga y le apoye, venga y le ayude a levantar ese ministerio. Y eso es lo que a Dios no le agrada. Y Dios va a empezar a hacer cambios, como les decía, yo me lleno de emoción, porque yo sé que muchos líderes han crecido en este momento en que hemos estado guardaditos, muchos han cambiado ya su manera de pensar, ya no quieren hacer las cosas mal, han reconocido que le han fallado al Señor y que ahora, de hoy en adelante, vamos a hacer las cosas diferentes. Y yo misma les digo, yo he reconocido muchas fallas delante del Señor en este periodo. Yo le digo, ya no quiero ser igual, yo quiero mejorar, yo quiero cambiar, yo quiero crecer, yo no quiero seguir haciendo las cosas que yo sé que a ti no te agradan, que antes no lo veía, que a Dios no le agradaba, pero ahora sí veo que Dios le agrada, y ahora que ya entendí que a Dios no le agrada eso, yo no quiero seguirlo haciendo. Yo le pido al Señor que me llene de humildad, que me llene de amor para poder hacer las cosas como Él quiere, y que me llene de ese amor por su obra, para que la cuide, para que lo que yo vea que no está en su lugar, ponerlo en su lugar, tener ese cuidado, ese detalle en la obra del Señor, y también tener ese detalle con las ovejitas del Señor, con aquellos que son frágiles, con aquellos que no tienen el mismo entendimiento que Dios nos ha dado por misericordia a algunos, sino que cuidar a esas personas, a ese rebaño, para que continúen ellos también creciendo en la obra del Señor, ser una inspiración para muchos, para que también crezca, que digan, antes la hermana era así, ahora cómo ha cambiado la hermana. Qué bonito es que eso suceda, que nosotros podamos que podamos ser ejemplo para otros, que podamos guiar a otros, porque dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Si yo no veo en lo que yo fallo, ¿cómo le voy a ayudar a mi hermano a que vea en lo que él falla? Por eso es que dice la Biblia que primero nos saquemos nuestra viga para que veamos la paja y ayudemos al hermano después a sacar su paja. Primero limpiémonos nosotros, primero que el Señor haga la obra en nosotros, reconozcamos en lo que fallamos, no nos estemos dando golpes de pecho y después vamos a hacer lo que Dios nos dice que está mal y que lo irrita y que le molesta, y estamos hablando de esas cosas que a Dios no le agradan y por las cuales podemos perder mucho, hermano, que ya hablamos de la murmuración, de estar altercando con los hermanos,
de la idolatría del pueblo, de estarnos quejando de lo que tenemos o de lo que no tenemos, estar inconformes de lo que tenemos o lo que no tenemos, que son de las debilidades, la codicia, estar queriendo algo tanto que llegamos hasta pecar en contra del Señor, hablar en contra de los hermanos, eso también a Dios le molesta. Que si no se acuérdense de que estuvimos mencionando a Miriam el martes pasado, que habló en contra de Moisés y después Dios le castigó con lepra, así que tengamos cuidado, mejor mire, calladitos nos vemos más bonitos. Que el pueblo fue incrédulo a pesar de ver las maravillas de Dios, de todo lo que Dios obró para que ellos salieran de la esclavitud. Ellos todavía no creían en que Dios les podía hacer un milagro tan sencillo como era darles agua, darle carne, darle comida, y querer dañar a los siervos del Señor. Eso también es grave, hermanos. A Dios eso no le agrada. Miren, en el 14:11 dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y esto fue porque él bajó después de que el pueblo quería apedrear a Josué y a Caleb por estar diciendo que sí podían entrar a la tierra prometida, que con la ayuda del Señor ellos iban a conquistar esa tierra, y le prestaron oídos a los otros 10 que habían ido, a los testigos, los espías. Y cuando hablaron Caleb y Josué diciendo que sí podían entrar, ellos querían apedrearlos, y de repente, inmediatamente bajó el Señor. Tengamos cuidado con querer hacerle daño a un hijo del Señor, porque es tan grave que el Señor ahí se irritó. Lea el 10, lea todo el 14. La verdad es que esta palabra, créanme que a mí me ha dejado satisfecha, me ha dejado contenta. Y le doy gracias al Señor porque muchas cosas de lo que hizo el pueblo de Israel a veces las he hecho yo. Yo le digo gracias, Señor, porque me has abierto el entendimiento a esta palabra. Y ahora que sé que yo he cometido 1, 2, 3 errores de todos estos que cometió, de los 10 que cometió el pueblo de Israel, yo le digo al Señor: perdóname y ayúdame, porque yo quiero cambiar. Y así es como Dios quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento, no que nos quedemos de que, sí, el pueblo hizo esto, el pueblo hizo lo otro, pero yo no me hago cargo de lo que yo he hecho, de estas cosas que el pueblo hizo. Así, y eso es lo que Dios quiere. Nosotros somos el pueblo de Dios y Él quiere que todas estas cosas, leímos en 1 de Corintios, quedaron para ejemplo de nosotros, para que nosotros no las hagamos. Amén, así es. Y mire qué bonito todo lo que les ha dicho hermana Xochitl. Y atesoremos esa palabra y guardémosla y pongámosla por obra, ¿verdad? Ya dice que la ha llenado. Imagínense si a nosotros también nos ha llenado todo lo que hemos leído, porque la Biblia es un tesoro, hermano. Amén. Es un tesoro que es el mapa de nuestra vida, como decía cierto pastor. Y si nosotros no lo vemos así, no la leemos, por eso es que a veces nos encontramos en la posición o en el lugar donde estamos. Tenemos que leer esa palabra, porque yo rescataba también, yo decía, si estas personas no hubieran tenido a un siervo como Moisés, hubiera fallado todo, pero Dios escogió y lo preparó desde el vientre de su madre. Desde entonces Moisés tenía ya preparado todo lo que iba a hacer, y si Moisés decía no, Dios decía sí, y a veces nosotros decimos no y Dios dice sí. Si yo tengo este plan perfecto que yo quiero que lo cumplas, lo cumplís porque lo cumplís. Entonces, cuando los pastores o los líderes o ciertas personas que le sirven al Señor dicen yo no quería, pues es que es el yo, pero como es Dios el que obra en nuestras vidas, es el que nos lleva en ese camino de bendición tras bendición, y aunque a veces el enemigo nos eche zancadilla y nos haga llorar, pero Dios es tan misericordioso que nos levanta, nos limpia, nos sacude y nos dice a seguir caminando, porque debemos de seguir caminando en la obra del Señor para tener esa bendición. Mire, dice la palabra de Dios de que Él está preparando nuestras moradas. Yo no quiero una casita sencilla de cartón, yo quiero, no le voy a decir un palacio, pero quiero una casa bonita, ¿verdad? Preciosa, donde yo vea jardines, donde yo vea esas bendiciones del Señor, porque Dios así es amoroso. Él es un Dios muy perfecto, es un Padre excepcional, y Él preparó a Moisés. Y mire, Moisés aceptó la voluntad de Dios, la aceptó aunque a él le daba miedo.
A veces a usted le dice, vaya a pedirle aumento al jefe, usted no haya cómo decirle, ¿verdad? Que le aumente, o anda a decirle que te vas a ir temprano, usted se está tronando los dedos y yo ahora como le digo que me quiero ir temprano, pero es Dios, ¿verdad? El que hace que nosotros cambiemos y nos da esa fortaleza y esa fuerza. Mire, el hombre, la característica era que aceptó la voluntad de Dios, salió de su comodidad. ¿Cuánto nos cuesta salir a veces de nuestras comodidades, hermano? No es que ahorita, mire, es la hora de la novela, es la hora de la película, es la hora del pan con café, es la hora, no puedo, ¿verdad? No porque el trabajo, no porque mis hijos, no porque mi marido, no. El marido no le va a dar salvación ni sus hijos, hermano. Y vea bien, ahí dice, salió de su comodidad. No, hermana, es que si yo voy a dejar a los hermanos me van a arruinar el carro, me lo van a ensuciar, va a quedar con mal olor. No, salga de su comodidad, hermano. Dice que se arriesgó a todo, hermano, ir a Faraón y parársele enfrente. No era sencillo, pero como el hombre era obediente, hizo todo lo que él le pidió. Y aparte que le mandó esas 10 plagas, cree que lo quería. No sé si hombre lo quería ver, pero bien lejos, a Moisés, pero ahí estuvo, mire. Dice que nunca se lamentó. Moisés nunca se lamentó de lo que él hacía, porque el Señor le decía, vas a hacer esto y esto, y Dios le daba, y Dios nos da a nosotros lo que debemos de hacer ordenadamente, hermano. A veces no hay necesidad de que el Señor use un vaso, si a veces usted ya sabe la vida ordenada que debe de llevar usted para tener bendiciones del Señor. Dice que jamás Moisés se admiró de algo, ya Dios lo había preparado, y a veces nosotros en la iglesia nos admiramos, uy, no, ¿qué es eso? No se ande admirando nada, hermano. Llegó un endemoniado, pues usted está bien ayunado, hay que sacarle los demonios, pero hay gente que sale corriendo cuando ve eso, ¿no? Si a eso nos ha llamado el Señor, a prepararnos. Dice que era una persona muy humilde, muy temerosa del Señor y obediente. ¿Qué nos cuesta a nosotros a veces ser obedientes, hermanos? Sí. Así que pidámosle al Señor tener esas características. Moisés tenía más. Si tenía un sinfín de características, no fue una persona sencilla, hasta la hora de su muerte fue obediente. Imagínese que el Señor solamente le dijo que subiera a la montaña y que viera la tierra prometida. Por todo el atajo de malvados que tenía en ese pueblo, él no pudo entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Hay que pedir al Señor que tengamos nosotros misericordia y paciencia de las ovejitas que están ahí, que están al cuidado de nosotros, y no hacer lo que nosotros creamos conveniente, sino que lo que el Señor nos está mandando a hacer. Si el Señor le dice, da una vuelta, déla, no vaya a dar 2. Si el Señor le dice, da 3, de las 3 que el Señor le ha pedido. Si el Señor le dice, anda X hora, en la mañana, hacelo, pues hágalo, no lo haga en la tarde, es la hora que Dios le ha dicho. Y a veces el Señor solo está viendo si usted es obediente o es desobediente. Entonces, son las bendiciones que nosotros tenemos, hermanos. Yo me voy a despedir porque este programa estuvo muy bonito, pero Dios estipuló el día que iba a iniciar, el día que iba a terminar, y si Él quiere, pues nosotros estaremos con ustedes, solamente si Él lo permite, ahorita a trabajar, a ponernos las botas para trabajar en la iglesia de lleno. Ya el próximo martes estaré en la iglesia, me estaré gozando de esa predicación que vamos a tener ahí. Vamos a estar con el Ministerio de Jóvenes al servicio del Señor, ya el sábado a trabajar, a limpiar la obra, a limpiar nuestra casita, a tenerla bonita, porque es la casa del Señor. Si usted limpia su casa y ordena su casa, pues ahora hay que ir a limpiar la de nuestro Señor Jesucristo, que no está sucia, ¿verdad? Nada más un poquito de polvo, pero hay que ponerla bonita para recibir a sus hijos. Así que el Señor me le bendiga. Amén. Amén, hermanos. Yo también, ya para despedirme, hay muchas cosas que hablar. No terminaríamos ahora porque la palabra del Señor es extensa y hay mucho que nos quiere hablar en nuestra vida, pero ya vamos a tener tiempo en nuestra amada iglesia, van a haber muchas predicaciones, así que no se vaya a quedar porque allá vamos a estar. Vamos a continuar estos temas, pues no sé el Señor lo que nos va a dar en esos momentos, pero lo que yo deseo es que, como decía mi hermana Magdalena, el tiempo de este programa se creó para este tiempo. El Señor así quería, porque sabía que iba a ser de mucha bendición para usted, que nos ha visto desde el principio hasta este día. Y solo deseo que el Señor que el propósito de Él se haya cumplido en la Amén. Persona que Él quería que se cumpliera, o en las personas que Él haya querido. Tal vez no fue para todos, pero lo que Él quería hacer, yo sé que lo hizo y Él lo ha dicho de esa manera. Así que le damos las gracias extensivas por todo su apoyo al programa, por la fidelidad que tuvieron de estar en sintonía. Sabemos que
para el que quiso fue de mucha bendición, y así el Señor también ha estado con cada uno de nosotros. Hemos recibido muchas bendiciones de parte de Él al estar transmitiendo este programa, así que muchísimas gracias, hermanos, a cada uno de ustedes, y nos vemos allá en la iglesia. No se vaya a quedar. Recuerde que en la palabra del Señor dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Así que ahorita lo tenemos cerca, solo está que usted vaya, disponga su corazón y lo va a encontrar. Amén. Amén. Y sobre todo, hermanos, estemos preparados. Leamos en Mateo 24 que el Señor está cerca y nos dice las señales que van a haber, ya se están cumpliendo. Estamos viendo situaciones de las cuales el Señor dijo que es necesario que esto acontezca. Necesitamos estar fortalecidos, y esa fortaleza solamente la vamos a encontrar en Dios, para que todas esas cosas que vamos a ver, hambre, pestes, guerras, terremotos, bueno, catástrofes naturales como nunca se han visto, vamos a ser testigos de ello, pero eso dice el Señor que es necesario para que Él venga. Eso es necesario que acontezca, así que nosotros estemos preparados y fortalecidos, tomados de la mano del Señor. Recuerden que nosotros como cristianos no andamos por vista, andamos por fe, sabiendo que el Señor tiene el control de todo, y que pase lo que pase, el Señor está con nosotros. Si somos hijos de Él, solamente estemos seguros que somos hijos de Él, porque entonces el Señor va a hacer grandes obras en nuestras vidas, y esas bendiciones nos van a alcanzar. Dios les bendiga, hermano. Amén. Vamos a llevar palabras de oración. Usted dice que no lo visitamos. Mire, en su casita estuvimos 3 hermanas visitándola. Estuvimos ahí en la par suya, hablando de la palabra del Señor. Ahora recuerde que podemos hacer esas visitas virtuales, ¿verdad? Así que no va a llegar a la iglesia diciendo: a mí no me visitaron los hermanos. ¿Cómo no? Ahí estuvimos. Lo que pasa es que usted no se dio cuenta, ¿verdad? Pero el Señor ha sido tan maravilloso que así ha llevado las visitas a nuestros hogares. Esa bendición, la palabra no llegó, llegó a tiempo, ¿verdad? Llegó a la hora que tenía que llegar. Y si usted es una mujer o un hombre o un joven o una jovencita obediente, usted recordará las predicaciones que se le dieron en este programa, y que fue de bendición tanto para nosotros como para ustedes. Así que amén. Vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre Celestial, por este maravilloso programa. Le decimos muchas gracias por habernos dado la oportunidad de entrar a los hogares de mis hermanos. Sabemos que ellos han tenido una bendición por estos temas que nosotros hemos dado, mi Señor, y que usted nos dijo específicamente los temas, porque no hemos sido nosotros. A veces decimos los seres humanos: yo lo pensé. No, fue la palabra que usted quería que llegara en ese momento a su hija, a su hijo. Usted dijo: esto necesita, mi hija está sufriendo, está llorando, no aguanta ya, mi hijo necesita esta palabra. Y por este medio se le llevó, Señor. Le agradecemos porque usted ha sido grande y maravilloso. Usted es un ser ordenado, Padre Celestial, y usted busca la forma de cómo llegar a sus hijos, y buscó esta. Le agradecemos por esa gran bendición que nos dio mi Señor Jesucristo. Bendiga a cada uno de los que están en sus hogares. Bendiga a cada uno de los que van a seguir en nuestra iglesia, sirviéndole a usted, Padre Celestial. A cada uno de los líderes de los ministerios, a cada uno de los líderes de las células, a cada uno de los ministerios, mi Señor Jesucristo, que nosotros tenemos en la iglesia. A cada uno de los hermanos pastores que están en las filiales, le pedimos que usted sea dando esa bendición, esa cobertura, que no haga falta el pan nunca en nuestra mesa, mi Señor Jesucristo, así como no hizo falta el maná a ese pueblo hasta que entró a la tierra prometida. Que no haga falta esta agua, mi Señor Jesucristo, que no haga falta nada en nuestras vidas para poder, mi Señor Jesucristo, seguir adelante trabajando en su obra, Padre. No le pedimos, mi Señor Jesucristo, que usted nos dé esa grande riqueza, pero tampoco, mi Señor, le pedimos en este momento que usted nos haga aguantar hambre, que dé lo justo, lo necesario, lo que nosotros necesitamos, Padre Celestial. Bendiga a cada uno de esos jóvenes, Padre Celestial. Bendiga a los niños, a los ancianos, mi Señor. Le pedimos que usted sea dando fortaleza en la iglesia, porque vamos a iniciar, mi Señor, y lo hacemos con gozo, con alegría, porque nos hace falta ese edificio donde alabarle, donde glorificarle, a pesar que no hemos estado yendo, Padre, pero nuestra alma está gozosa, porque le hemos servido en nuestros hogares, porque hemos estado conectados con usted, mi Señor Jesucristo, porque el cristiano es el que donde esté es hijo suyo, mi Señor, y usted lo aparta y lo protege y lo cuida. Gracias porque nos ha tenido guardado estos días, mi Señor. Gracias por todos aquellos que pasaron el proceso de esa enfermedad y que sintieron que se morían, pero están vivos. Ellos le van a glorificar y le van a honrar más, mi Señor. No con esto nosotros no
Nosotros le damos la gloria y la honra por todos los hermanos que usted sanó, por todas aquellas personas que están dándole la gloria y la honra a usted por estar vivo, por estar sano, porque le han hecho promesas y le van a cumplir, mi Señor. Gracias. Gracias por ese gran amor, gracias por esa misericordia. Bendiga siempre, mi Señor Jesucristo, a todos sus hijos, Padre Celestial. Y le agradecemos por esta cuarentena que usted nos dio, que nos protegió y que nos tuvo guardado. Hemos aprendido, Señor. Hemos crecido en fe, hemos crecido en oración, hemos crecido en lectura, hemos crecido en muchas cosas, porque eso es lo que usted quería, mi Señor, que nos estuviéramos apartados para usted. Ahora vamos con todo, mi Señor, a servirle, a alabarle, a glorificarle, a darle la gloria y la honra a usted, mi Señor. Gracias. Gracias por ese inmenso amor, gracias por esa misericordia que usted tiene para cada uno de nosotros. Gracias porque quitó ese desierto de nuestra vida y nos ha dado esa luz y esa bendición, mi Señor. Gracias por todo lo que usted tiene en nuestra vida y por lo que nos va a seguir dando, mi Señor. Bendito sea su nombre. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y gracias, mi Señor Jesucristo. Y hasta aquí, mi Señor, esperamos seguirle honrando, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.